Buenos días, estoy aquí en Montreal, Canadá. Don Jorge, ¿qué nos quiere decir? Bueno, iba a hablar acerca de la noticia de hoy de la W. Me enteré que, bueno, la presencia del Gaula, de miembros del Gaula en el asesinato, en el secuestro, tortura y asesinato de mi padre, considerado un delito de lesa humanidad en el año 2001, Jorge Adolfo Freite Romero. Y bueno, son espeluznantes estas declaraciones de cómo hubo una alianza entre miembros de organismos de la seguridad del Estado, el Gaula militar y el Gaula de policía, con las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Norte, para asesinar, para secuestrar, torturar y asesinar personas que ellos consideraban que eran enemigos, el enemigo interno, guerrilleros o simples personas que ellos tenían que mostrar un resultado. Entonces esto me parece bastante terrible y bueno, yo creo que las investigaciones deben continuar. Don Jorge, permítame interrumpirlo. Su padre era Jorge Alberto Adolfo Freite Romero. Es asesinado, me dice usted, en el Freite Romero. Sí, es asesinado en el 2001. ¿Cuál es el móvil del asesinato de su padre? ¿Por qué su padre era una persona incómoda y para quién? Pues en ese momento se estaban dando muchas denuncias de la corrupción que estaba al interior de la Universidad del Atlántico, en la administración de la Universidad del Atlántico. Y él era en ese momento también, él fue profesor, sindicalista, y en ese momento se encontraba defendiendo las mesadas pensionales de los pensionados y los salarios atrasados que no se pagaban en la Universidad del Atlántico. Denunciaban esa corrupción que había en la universidad. Bueno, entonces, lo que hoy es noticia es que se informa que es un crimen con fuerzas del Estado, es decir, una combinación del Gaula, son los que supuestamente matan a su padre. Pero ellos no se levantan una mañana y dicen vamos a matar al profesor. ¿A ellos quién les da la orden? Pues exactamente lo que yo vengo diciendo, no fue la divina providencia la que se levantó un día y les dijo vamos a matar a unas personas, no. Ellos se confabularon para asesinar a estas personas y fueron unas órdenes directas que se les daban a estas personas. Ellos no los han querido decir, parece ser que ellos dicen que se equivocaron, pero fue mentira. Es mentira porque ya habían unas noticias días antes de eso que al profesor Freite, mi padre, lo iban a asesinar. El asesino ya lo había, detenido días antes también, y además cuando a él lo secuestran en la puerta de su casa, el paramilitar le dice, sapo, ¿qué fuiste a hacer a Bogotá? O sea, no fue una equivocación. Había corrupción en la Universidad del Atlántico, había nepotismo, había nóminas paralelas, las pensiones no se pagaban. Y aún así el rector de la época se niega a reconocer esto. Entonces, falta ver qué es lo que está pasando, cómo era, por ejemplo, que estaba alias Ojitos Azules en Barranquilla, estaba una bodega de tortura de la Gata a solo 3 cuadras del comando de la Segunda Brigada del Ejército. Y nadie absolutamente sabía nada, supuestamente. Sí, don Jorge, pues es en una ciudad donde no se mueve una paja sin que los grandes políticos de la ciudad lo sepan. Don Jorge, pues es que esta es la información que ha ido a entregar a la JEP el señor Flover Argeni Torres, quien era el eslabón perdido de este caso y quien estuvo muchos años prófugo de la justicia. Usted entonces, al no creer esta versión que entrega él, de que se trató de una confusión y que pensaron que el profesor Freite era alias Peter, un guerrillero, ¿usted pedirá entonces que vuelva a ser escuchado o que lo saquen de la JEP? No, lo que estamos pidiendo es que continúen hablando y continúen dando los nombres de las personas que estaban a su mando. Ellos decían que hay un coronel en ese momento, Montenegro, que sabía de todo esto, y el coronel parece no da explicaciones. También se sabe de un plan que había para culparme a mí
por un asesinato o por cosas y poder desaparecer las investigaciones. Es decir, ellos lo que querían era capturarme, torturarme, así lo dijeron, era el plan que hacían con todas las personas. Abrirme el estómago, echarme piedras en el estómago y echarme al canal del dique. Y de esa forma no había más investigaciones. Pero afortunadamente yo me fui al exilio a Canadá y las investigaciones continuaron. Pero ese era el modus operandi de ellos, en Barranquilla y el Atlántico. Jorge, ¿quién cree usted que estuvo detrás de este plan? Porque efectivamente, incluso a usted lo alcanzaron a señalar que usted estaba detrás del crimen de su padre. Para usted, después de tantos años, ¿quién cree que estuvo detrás de ese intento de desvío de las investigaciones? Pues yo creo que la JEP debe llamar a los señores Ubaldo Enrique Mesa Ricardo, fue rector de la Universidad del Atlántico, a la señora Estrella Pérez Jiménez, esposa del señor Ubaldo Enrique Mesa, al señor Enrique David Guerra, quien era la mano derecha, alias el Negro Guerra, quien era la mano derecha de Enrique Guerra de Ubaldo Mesa en toda la corrupción que había en la Universidad del Atlántico. Sí había corrupción y sí hubo incluso una filtración de unos paramilitares dentro de los trabajadores. Entonces yo creo que ellos deben asistir a la JEP a decir qué es lo que saben. No nos sigan mintiendo. Señor Enrique David Guerra, usted mismo me dijo a mí que un agente del DAS le había dado el parte del asesinato del estudiante Contreras. Usted me lo dijo a mí, señor. Usted me lo dijo a mí. Y también me dijo a mí la señora Estrella Pérez Jiménez en la sede de Barranquilla de la carrera 43, que ellos ya se habían reunido con un agente, no sé quién, para que todo el que fuera, simpatizara, ayudara o estuviera por ahí, que tuviera algo que ver con el ELN, los iban a exterminar, los iban a asesinar en Barranquilla y el Atlántico. Eso me lo dijo ella, porque eso tenía en relación con el secuestro de Torno. Ellos me querían asesinar para callarme, estoy seguro de esto, pero no fue así. Por eso hago un llamado al señor Flover a que diga la verdad, porque ahí están los documentos de la Fiscalía que me querían culpar de algo que yo no hice, que nunca fui miembro ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, ni de ninguno de esos movimientos. Entonces me querían callar. Señores, hablen en la JEP ahora que pueden, porque las investigaciones van a continuar. Rafael, usted dijo algo muy grave. Es que nuestro amable oyente que nos contacta desde Canadá tendría que ver con el asesinato de su padre, ¿o le entendí mal, Rafael? No, señor, dentro de la información que aparece en el expediente se menciona que a él se le trató de señalar como que podría haber sido una de las personas sobre las cuales se habría o habría tenido dentro de las hipótesis de haber buscado o tratado de o haber estado involucrado realmente en estos hechos. Y pues de alguna manera esto también generó el exilio de Jorge, y terminó pues yéndose del país, no solamente por esto, sino también por las amenazas y diferencias familiares también por esto. Pues don Jorge, veremos qué determina la JEP con este caso, con tantas confusiones y tantas informaciones encontradas. Gracias por contactar a la W, don Jorge. Ante eso quería decirle que también el teniente Clover reconoce que sí había un plan para enlodar mi nombre, para asesinarme y desviar las investigaciones. Muchas gracias. Él es Jorge Freiter, hijo de Jorge Adolfo Freiter Romero, asesinado hace 22 años. Hoy está en el exilio en Canadá.